Estamos de regreso y les agradecemos por continuar con nosotros. Hemos estado compartiendo sobre el libro de Santiago y en el capítulo 1, versículo 12 nos dice: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. En el programa anterior estuvimos hablando sobre las pruebas que nos introduce en el capítulo 1 Santiago, y entendíamos que las pruebas van a producir una recompensa sobre nuestra vida. Cuando las pruebas vienen de parte de Dios a nosotros, lo que quiere hacer el Señor es generar un crecimiento, una madurez en nuestro carácter que al final va a terminar con una recompensa. Pero ahora Santiago nos está hablando de la tentación, que esta palabra tentación nosotros también la pudiéramos ver como una prueba en nuestra vida. Sin embargo, Santiago lo que está haciendo es una separación. Una cosa es una prueba que viene de parte de Dios a nosotros y otra cosa es la tentación, que tiene como objetivo una destrucción, tiene como objetivo robar, matar, destruir lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y lo interesante es que Santiago es enfático en decir que la tentación no viene de parte de Dios, porque Él no puede ser tentado ni tienta a nadie. Pero después dice de dónde proviene. Y una de las cosas es que muchas veces nosotros podemos decir que es el sistema caído, que es el enemigo que está contra nosotros y que nos está tentando. Pero en el versículo dice que viene de la concupiscencia que está en nosotros. Y esta palabra concupiscencia, una de sus definiciones es una pasión por hacer lo malo. Ahora, lo que necesitamos entender es que por todo aquel tiempo que nosotros caminamos sin el Señor, por la iniquidad que se viene transfiriendo de generación a generación, hay cosas que se establecieron en nosotros. Y ahora estamos en un caminar donde vamos a ser expuestos a tentaciones y nosotros necesitamos poderlas reconocer y saber la condición donde necesitamos pararnos para poder sobrellevar cada una de ellas y salir victoriosos, que lo acabamos de leer en el versículo 12, lo que produce cuando la tentación viene, pero nosotros salimos victoriosos sobre esa tentación. Lo poderoso de esta porción de Santiago 1:12 es que básicamente Santiago nos está diciendo que hay pruebas en nuestra vida que pueden llegar bajo la dimensión de una tentación, pero también nos da la clave de cómo nosotros la podemos enfrentar, la podemos resistir para que esa tentación no nos lleve al pecado. Y es interesante ver el ejemplo que toma Santiago porque lo asocia a todo el proceso de una mujer cuando concibe un bebé y todo ese proceso de embarazo, donde la tentación al unirse con la concupiscencia, o sea, nuestro deseo interno, da luz al pecado. Pero lo que yo puedo ver acá es que también Santiago nos da un importante principio, y es el hecho de que nosotros somos responsables de cuidar de que todo lo que puede llegar a nuestra vida pueda tener un filtro para que no pase y se convierta en pecado, que al final la palabra pecado tiene que ver con muerte, tiene que ver con separación, tiene que ver con no poder alcanzar los sueños de Dios en nuestra vida. Pero es el estar alerta a cuando enfrentamos diferentes tentaciones que no vienen de Dios, vienen del diablo, pero que estamos expuestos. Y hay dos cosas que creo que son valiosas a la hora de estar en medio de una tentación o las que nos pueden hacer libres de dar luz al pecado. Número uno es lo que Pablo decía: el que se crea firme, mire que no caiga. Y número dos es lo que también Pablo habla cuando dice que no nos ha venido ninguna tentación sin que Dios nos dé juntamente con la tentación la salida. Yo creo que la mayoría de veces cuando alguien falla, cuando alguien erra, cuando alguien cae en la tentación, muchas veces pasa por un descuido, muchas veces pasa porque no dimensionamos o nos creemos que estamos firmes, pero a la verdad hay fisuras en nuestro carácter, en nuestro interior,
o no nos damos cuenta que siempre Dios, en medio de cualquier circunstancia, está abriendo una puerta para que salgamos. Muchas veces puede venir por un consejo de alguien, muchas veces puede venir por la misma palabra del Señor, pero siempre nos da la puerta. Hay una palabra clave en todo esto, es la palabra concupiscencia. La palabra concupiscencia habla de los deseos de la carne, el deseo natural de hacer lo malo. Quiero leer en otra versión, desde el versículo 14, dice: al contrario, cuando somos tentados, son nuestros propios deseos los que nos arrastran y nos dominan. Los malos deseos nos llevan a pecar. Y cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos espera es la muerte eterna. Todos nosotros tenemos un enemigo natural, que es nuestra vieja naturaleza, aquella que fue transformada cuando venimos a Cristo, aquella que fue transformada y empezó en un proceso de perfeccionamiento cuando nosotros venimos a Cristo. La palabra de Dios dice que nosotros debemos de morir a esa vieja manera de vivir y nacer a una nueva manera de vivir. Tenemos que morir por causa de que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas en nosotros. Somos una nueva creación, somos una nueva criatura. Pero siempre va a estar dentro de nosotros, si nosotros no aprendemos a cuidarnos espiritualmente, esa concupiscencia, ese deseo de volver a nuestra antigua manera de vivir. Y Pablo tenía una lucha. Pablo lo expresa en el libro de Romanos, y quiero leerlo para que veamos que nosotros no somos los únicos que estamos siendo tentados, y en algunos momentos la tentación es llevarnos a esa vieja naturaleza. Pablo en Romanos 7 dice, versículo 18, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, en mi concupiscencia, en mi antigua manera de vivir, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Dice Pablo, hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. La concupiscencia, esa vieja naturaleza queriendo surgir. Por eso la palabra de Dios nos habla de tomar nuestra cruz. Pero tomar nuestra cruz no es llevar una carga, no es llevar un peso. Tomar la cruz es porque Jesucristo tomó una cruz. Porque Jesucristo llevó una cruz en sus hombros. Y la única razón por la que Cristo tomó una cruz y llevó una cruz es para que en esa cruz Él fuese crucificado. Él morir en esa cruz. Cuando la palabra de Dios nos dice, si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame, síganme hasta donde yo fui. Yo llevé mi propia cruz y la llevé hasta el Gólgota, hasta el Calvario, y ahí esa cruz sirvió como instrumento de muerte en mi vida. Y Dios nos está diciendo, tome su cruz y muera. Literalmente, tenemos que morir a nuestra antigua manera de vivir, a la concupiscencia, a la carne. No hay otra manera de soportar la tentación. Porque si nosotros queremos soportar la tentación, que va a venir como algo bueno, como algo agradable, pero que su fin es muerte, al final, si la queremos librar esa tentación en la carne, nos vamos a encontrar que no hay manera. La tentación, la única manera de salir de la tentación airoso es en el Espíritu, viviendo una vida del Espíritu, huyendo de la tentación, dice también Pablo, huyan de la tentación, huyan de ella, no tengan nada que ver con ella. Y sigue diciendo, solo quiero terminar acá, en el versículo 21, dice Pablo, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y eso no es una licencia para pecar. Eso que Pablo está diciendo no es una licencia para caer en la tentación. Al contrario, Jesucristo nos dijo que debíamos de pedir al Padre y no nos dejes caer en la tentación, más líbranos del mal. La tentación algunas veces será permitida también, aunque la palabra dice que no, la tentación no viene de parte de Dios, pero Dios no va a quitarla de ahí también para fortalecernos.
porque es bienaventurado el varón que soporta la tentación, tendrá una corona. Hay una corona esperando. Como hablábamos en el programa anterior, el pastor Johnson decía, la prueba va a producir algo, vamos a ver recompensa y vamos a ser promovidos. Entonces, aún en la tentación, cuando no es la voluntad de Dios y nosotros sabemos sobreponernos a la tentación, va a haber una corona, va a haber una recompensa, vamos a salir victoriosos. Y una de las cosas que nosotros necesitamos entender, pastor, es que cuando la tentación viene, podemos ver tres escenarios. El primer escenario es ceder. Y diría tristemente, la mayoría de las decisiones que tomamos van en esa dirección, cedemos. Pero luego podemos vernos en un escenario donde estamos luchando. Pero también ahí es triste porque estamos luchando y somos derrotados. Volvemos a luchar y volvemos a ser derrotados. Volvemos a luchar y volvemos a ser derrotados. Pero finalmente está aquella posición que necesitamos tomar, que no es la más fácil. Y es la posición donde salimos vencedores. Pero ahí tiene que ver con una convicción, con una decisión firme. Y necesitamos también posicionarnos en la roca firme, que es Cristo. Entonces es ahí donde venimos y tomamos la palabra. Y a pesar de lo que está pasando, yo decido creerle al Señor, decido mantenerme firme y decido creer que en el tiempo voy a ver algo extraordinario. Y es maravilloso que cuando viene la tentación y nosotros nos mantenemos firmes, al final también acontece algo maravilloso en nosotros, porque crecemos en nuestra fe y crecemos en algo que tiene que ver con que morimos a nosotros y ahora se manifiesta un poco más el Cristo que está en nosotros. Vamos a ir a un corte y regresamos.